Buenas noches a todos, bienvenidos a Tiempo, Cirilo. Hola, buenas noches, nuevamente compartiendo el Evangelio en el cual el Señor nos mandó. Les queremos agradecer por escucharnos, por estar ahí, y les recordamos, antes que nada, que este programa se volverá a emitir, se pasará en diferido por Cablevisión 33 los días lunes y viernes a las 21 horas. Exacto, damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando aquí en 33 a través de la 1540 AM Radio Patria. Vamos a estar leyendo hoy que se encuentra en Colosenses 1 del 12 al 14, muy importante, después también leerlo. Junto a todo Uruguay, así que bueno, se nos ha ido el tiempo y bueno, gracias por estar ahí, nos encontramos la semana que viene. A tiempo. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos David. Buenas noches, audiencia. David. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Estamos, como siempre, como todos los miércoles, compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar en Tito 3, desde el 3 hasta el 7. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo a unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. Acá Pablo le escribe a Tito, y lo que le estaba dando era recomendaciones que están un poquito antes, que dicen, recuérdales a las personas que estaban aprendiendo de Jesús, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, o sea, que no hablen mentiras ni para hacer daño a nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea que él le estaba dando consejos a Tito y le estaba diciendo, porque nosotros, cuando no teníamos a Jesús, cuando nuestra tendencia de ser humano es ser así. Es ser así como ahí dice, ¿verdad? Pero éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, o sea, de nuestros propios deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todas estas cosas salen de nuestro corazón cuando no tenemos a Dios, cuando no hemos dejado que Jesús limpie nuestro corazón. Entonces, en otro tiempo, le dice, todos hemos pasado por esto, no podemos tampoco juzgar a nadie porque sienta estas cosas o porque le pase esto, porque es lo normal de nuestro corazón cuando no está Jesús. Pero dice, pero ustedes que ahora ya tienen a Jesús, ya hubo un cambio ustedes que saben que esto no es lo que Dios espera de ustedes, busquen ser amables, busquen hacer lo correcto, busquen obedecer a las autoridades, obedecer a los que están por encima de nosotros. Claro, siempre obedecer a Dios primeramente, ¿verdad? Claro. Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos que obedecer... Ni que hablar, pero no podemos ser rebeldes tampoco, ¿verdad? Claro, somos obedientes a las autoridades. Ahora, si las autoridades van en contra de lo que nos mayor, dice, de lo que Dios nos dice, o de lo que dice la palabra de Dios, entonces nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la postura de una persona que ha creído en Jesús. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, que sabemos que esto es por amor, porque no lo merecemos. No lo merecemos, ¿no? Totalmente amor, solamente. Dice, la bondad de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Muy bien. Ahí está. Entonces Él nos salvó, nos rescató de el pecado, de nuestra propia maldad. Claro, porque además la paga del pecado es la muerte. Claro, entonces nos libró de la muerte, David. Sí.
sí, Y nos no dio la dice, vida y eterna. no por obras de justicia, o sea, no porque nosotros estuviéramos haciendo las cosas bien, o Sí. porque nos pudiéramos decir que somos buenos, que tratamos de hacer todo lo mejor posible. No es por nuestras obras que hubiéramos hecho, Claro. sino por su Por su misericordia. misericordia. O sea, por la gracia, ¿no? Por Sí. el regalo no merecido. Porque no lo merecemos, nos ama, no lo merecemos, pero Él proveyó salvación para nosotros, provee perdón para nuestros pecados, Sí. y provee que podamos estar limpios de esos pecados. Dice, porque además nos ha lavado, nos ha regenerado el corazón y nos ha renovado en el Espíritu Santo. Claro, pero también verdad que depende de nosotros aceptar a Jesús y buscarlo, ¿no? Claro, Sí. después que nosotros tenemos un primer paso, paso. De creer en Jesús, de aceptarlo, y ahí Dios perdona nuestros pecados y nos salva. Pero también después de eso nos pide que andemos En su camino. en su En su su camino, en su voluntad, voluntad. en sus deseos, no en los deseos que Claro. teníamos anteriormente. Sí, no buscarlo un día y al otro ya. Olvidarnos, porque ahí sí. estamos volviendo atrás y no estamos no se mantiene nuestra salvación. Claro, es una relación. Una relación como si fuera con otra persona, ¿verdad? Pero a una relación hay que dedicarle tiempo Ajá. y atención también. Y es necesario cultivarla, Cultivar. o sea, Es necesario el diálogo, es muy importante, o sea, tenemos que leer la Biblia y escuchar a Dios, ¿verdad? Que Él nos puede hablar por las palabras también. Y tenemos que prestarle mucho tiempo. Tenemos que estar sí. atentos a Él. Hay que hablar. Ahí está. Y entonces ahí dejamos que Él obre en nosotros y nos renueve. Sí. Que Él nos corrija si es necesario, nos enseñe y nos vaya llenando. Y cuando Él va llenando nuestro corazón, entonces ya rechazamos. Claro. Al Él estar en nosotros ya rechazamos todo lo que antes vivíamos en eso. La conciencia nos empieza a avisar, ¿verdad? Cuando hacemos algo mal. Nos empieza a reclamar. Nos dice, sí, O sea, Él nos trabaja por la muestra conciencia, nuestros errores. ¿verdad? Ahí está, sí. Sí. Porque antes podíamos tener malicia, envidias, Y no- aborreciéndose, claro. dice, unos a otros. Y no sentir nada. Y nos parecía normal. Me parecía normal. Pero Dios no nos llamó para eso, no nos llamó para tener una vida de peleas, de enojos, de estar constantemente indicando, peleando, estar quejándose, Dios nos llamó a una vida libre, feliz, Sí, claro. y llena de su paz y de su gozo. Y claro, y como cristianos nosotros tenemos que ser muy fieles a esto, ¿verdad? Porque ¿cómo van a distinguir que somos cristianos si nosotros hacemos esto también, no? Claro, Por sí. nuestras obras también van a glorificar a Dios. Ujú. Por lo que nosotros Sí, es hacemos. necesario que lo que hemos creído, no solo lo creemos y lo decimos, que lo tratemos de poner De por poner por obra. obra, No sí. somos perfectos, siempre alguna falla podemos tener, Claro. pero el deseo de volver a intentar, de volver a hacerlo bien, de volver atrás, de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y comenzar de nuevo, y Es lo más perdón importante, también si sí. hemos dañado a otra persona o si hemos hecho algo mal. Hay que reparar el daño en la Sí. medida de lo posible, ¿verdad? Hay cosas que después que las dañamos Y no. Jesús fue muy claro con eso también, sobre el odio, sobre no podemos tener prácticamente nada de odio, tenemos que perdonar y no hay que dar de otra. Como Jesús nos perdonó a nosotros. Si yo los pude perdonar, que usted realmente nosotros no lo merecemos. Si Dios nos pudo perdonar todas las cosas que nosotros tenemos Sí. mal, ¿y cómo Nosotros no vamos a poder perdonar Sí, claro. a los demás, siendo que nosotros también estamos llenos de fallas y de errores? Y tampoco de acá podemos sacar que también no podemos juzgar a nadie. Ujú, Porque nosotros no somos perfectos, no somos justos. claro. Y solamente el justo puede juzgar. O sea, Dios El que nos justifica es Jesús. es Jesús. Él, como nos perdonó, estamos justificados, Justificados, ¿verdad? sí. Pero si nosotros volvemos a fallar, entonces Hay que- estamos... Sí. Hay que volver a Hay que volver a arrepentirse. arrepentirse, volver a Nicolás. empezar. Hay que volver a empezar. Volver a dejar que Él limpie el corazón. Mm.
Dice el Espíritu Santo que nos renueva, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Claro. Porque el Espíritu Santo pudo venir a habitar en nuestros corazones porque Jesús ascendió al Padre. Y esto es muy importante también, Sandra, porque la segunda venida de Cristo, después de eso ya no va a estar más el Espíritu Santo. O sea que va a ser muy complicado, sí, complicado así, ahora que tenemos el Espíritu Santo. Va a haber aún salvación, pero el que se salve va a ser, realmente va a haber persecución, sí. Y va a ser más difícil, sí. Es necesario que busquemos ahora que es tiempo de gracia. Busquemos ser salvos. Y ser arrebatados. Eso es lo que esperamos los cristianos, poder ir con Jesús y no participar de la tribulación ni de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Claro. Eso viene por nuestra desobediencia como justo castigo de todas nuestras rebeliones, de todo lo que nos hemos alejado de Dios y el orgullo humano, todo lo que hemos... No querer escuchar a Dios, no querer volvernos. Porque el pecado tiene consecuencias. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Porque dice, la luz vino al mundo, pero la gente, muchos amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras se manifestaran, o sea, que se viera lo que eran. Por eso muchas veces no nos acercamos a Dios para que no se sepa lo feo que está en nuestro corazón. Claro. Pero es necesario que demos ese paso, que rompamos con toda vergüenza, con todo orgullo, con todo lo que no nos sirve y que nos arrepintamos delante de Dios. Porque normalmente es verdad que no nos gusta que nos corrijan. Es orgullo, no nos gusta. Y sí. Pero es necesario para poder ser salvos, reconocer que tenemos fallas, que tenemos errores y que Dios ya pagó el precio para perdonarnos, para borrar todo lo que hasta aquí hicimos mal. Pero sí es necesario que nos ajustemos. Luego de aceptar a Jesús, dejemos que Él obre en nosotros. Y Él no nos da de su Espíritu Santo, dice, con medida. Él nos da de su amor, de su paz, sin medida. Abundantemente. Dice, para que justificados por su gracia, o sea que ahora sí ya no somos... ya ese pecado ya no nos puede acusar, no nos puede, ahí está. No nos puede condenar ese pecado que hicimos, porque fuimos justificados por su gracia, su regalo que no merecemos. Sí. Y ahora venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahí está de nuevo, ¿no? Herederos de la vida eterna, ¿verdad? De esa esperanza que tenemos los cristianos de que cuando venga Cristo de nuevo vamos a poder ir con Él. Ajá. Y sí, estamos esperando eso y es lo que alienta nuestra alma, porque nuestra alma es eterna. Necesitamos que nuestra alma llegue a la vida eterna con Jesús, que no pase la eternidad en el infierno. Sí. Entonces, no nos cuesta nada, hoy que estamos vivos, hoy que podemos reconocer que tenemos fallas y errores, no nos cuesta nada decir, reconozco todos mis pecados y tú sabes los que son, así que se los dices a Dios, les dice esto, perdóname. Y Dios, que es misericordioso, te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió para perdonarte, ya pagó el precio para perdonarte. Entonces, lo aceptas a Jesús, le pides perdón y comienzas a caminar con Él. Y Él va a venir a tu corazón a través del Espíritu Santo para ayudarte a ser otra persona, una persona libre de todos estos pecados, una persona con una nueva vida. Dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí. Aquí ahora son todas las cosas hechas nuevas. Queremos decirte que te animes a aceptar a Jesús y a volverte a Él. Que pienses en estas palabras y que sepas que Jesús te ama y Él quiere estar en tu corazón. Se nos fue el tiempo, David, así que nos vemos mañana. A tiempo. A tiempo. La palabra
está aquí.